¿Qué harías si el destino te pusiera en el camino de un secreto devastador, oculto a plena vista en la cuna de un bebé multimillonario? Una joven empleada, cargando su propio dolor, está a punto de descubrir una verdad que médicos y especialistas ignoraron. Un simple gesto, un momento inesperado durante la hora del baño, desatará una tormenta que podría salvar una vida o destruirla para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Todos creían que el bebé del multimillonario había nacido ciego. Los doctores lo confirmaron. Los especialistas se dieron por vencidos, e incluso su propio padre perdió la esperanza. Durante meses, el niño vivió en silencio, sin reaccionar nunca, sin sonreír nunca, sin ver nunca. Pero entonces contrataron a una nueva empleada. Ella no tenía formación médica. No era parte de ningún equipo. Solo estaba allí para limpiar y ayudar en la casa. Pero lo que ella notó lo cambió todo. Un pequeño instante durante un simple baño reveló una verdad que nadie más había visto. Y desde ese día nada volvió a ser igual. Después del accidente de avioneta que mató a su esposa, Ricardo Monteiro se encerró dentro de su imponente hacienda. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Lo único que le importaba ahora era su pequeño hijo, Leo. Pero Leo había nacido ciego. Los médicos le dijeron a Ricardo que los ojos del bebé no respondían en absoluto a la luz. Fue un diagnóstico demoledor. Desde entonces, Ricardo ha hecho todo lo posible por cuidarlo. Lo alimenta, lo baña, lo abraza. Nunca contrata a una niñera. Nunca sale de la casa. Su vida entera gira en torno al niño. Pero Leo simplemente permanece sentado en silencio. No llora, no ríe. Su pequeño rostro siempre parece inexpresivo. Sus ojos miran fijamente a la nada. Es como si el bebé ni siquiera supiera que hay alguien allí. Ricardo no tiene idea de qué hacer. Llena la habitación con juguetes de colores, esperando que algo capte su atención. Pero Leo nunca reacciona. Simplemente se queda quieto y en silencio. Cada mañana, Ricardo saca a Leo de su cuna e intenta de nuevo. Abre las cortinas para dejar entrar la luz del sol. Le habla al niño en voz baja mientras le cambia el pañal. Agita un sonajero cerca de la cara de Leo, esperando obtener una sonrisa o incluso un parpadeo, pero el bebé nunca responde. Su cabeza se inclina ligeramente, pero no hay emoción. Ricardo empieza a pensar que quizás Leo tampoco puede oír. Pero los médicos dijeron que su audición estaba bien. Entonces, ¿por qué no reacciona? Ricardo pone música suave de fondo, esperando que una melodía pueda llegar a él. Incluso prueba diferentes idiomas, diferentes voces. Nada funciona. Leo simplemente se sienta o se acuesta en silencio, con los ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera atrapado dentro de sí mismo. Ricardo no sabe si Leo siquiera sabe quién es él, sabe que lo están abrazando. ¿Siente el calor de un abrazo? Estas preguntas se repiten constantemente en la mente de Ricardo. No obtiene respuestas, solo más silencio. La hacienda, que una vez fue un lugar de vida y risas, ahora se siente como un caparazón vacío. Cada rincón le recuerda a Ricardo lo que perdió. El eco de sus pasos en los suelos pulidos es el único sonido la mayoría de los días. El monitor para bebés siempre está en silencio, sin llantos, sin balbuceos, solo silencio. Ricardo pasa por habitaciones que están perfectamente limpias e intactas. El salón está lleno de juguetes, peluches, bloques, móviles musicales. Ninguno de ellos se usa jamás. El cuarto del bebé está decorado con colores vivos y animales de dibujos animados, pero se siente falso, sin vida. El bebé no mira nada, nunca intenta alcanzar nada. Es como si ni siquiera tuviera curiosidad. Ricardo se sienta durante horas solo observando a Leo, tratando de captar aunque sea un atisbo de respuesta. Un tic, una sonrisa, una lágrima, pero no llega nada. Cada noche lo lleva arriba, lo baña con delicadeza y le lee cuentos en voz alta. Aunque Leo no muestra ninguna reacción, Ricardo sigue haciéndolo. Es lo único que puede hacer.
El duelo de Ricardo por la muerte de su esposa se mezcla con la frustración por la condición de Leo. Nunca esperó criar a un hijo solo. Y ahora con un bebé que no responde al mundo es aún más difícil. A veces siente que está fallando. Se pregunta si está haciendo algo mal. Tal vez se saltó un paso. Tal vez hay algo que olvidó probar. Busca en internet hasta altas horas de la noche. Pide nuevos juguetes, nuevas luces, máquinas de sonido, y cualquier cosa que pueda estimular a Leo. Pero cuando llegan no hacen ninguna diferencia. Leo nunca reacciona. Ricardo pasa horas hablando con especialistas, tanto en persona como por videollamadas. Escucha, toma notas, sigue las instrucciones al pie de la letra. Algunos sugieren más fisioterapia, otros sugieren juegos sensoriales. Pero Leo nunca cambia. Los terapeutas dicen que le dé tiempo, pero la paciencia de Ricardo se está agotando. No porque no ame a su hijo, sino porque se siente impotente. Quiere conectar con él, quiere ver una señal. Solo una de que su hijo sabe que está allí. Ricardo solía ser conocido por su fuerte personalidad en el mundo de los negocios. Era seguro de sí mismo, decidido, siempre en control. Pero ahora es solo un hombre a solas con su bebé, tratando de encontrar una salida en la oscuridad. Sus días están programados en torno a Leo, pero la rutina nunca trae cambios. Se despierta, lo alimenta, lo cambia, intenta jugar. No pasa nada. Lo mismo una y otra vez. Algunos días llora en silencio, mientras sostiene a Leo. Otros días se siente adormecido. Hay momentos en los que duda de todo. Se pregunta si Leo siente dolor, si siente amor, si es consciente de algo en absoluto. Ricardo a veces le habla a la foto de su esposa, preguntándole qué se supone que debe hacer. Mira videos antiguos de ella sosteniendo al recién nacido, sonriendo, llena de esperanza. Esa esperanza ya no existe. El silencio en la casa no es solo de Leo, también está dentro de Ricardo. Un silencio lleno de preguntas sin respuesta, miedo y la sensación de que él también se está perdiendo a sí mismo. Una noche, después de otro largo y silencioso día, Ricardo se paró junto a la cuna de Leo, observándolo dormir. El pequeño pecho del bebé subía y bajaba lentamente. Sus manos estaban enroscadas a los costados. Sus ojos, entreabiertos, no miraban a nada. Ricardo se apoyó en la barandilla de la cuna, agotado. Lo había intentado todo. Especialistas, terapia, música, máquinas de luz, juguetes con sonidos. Nada funcionó. Las mismas preguntas volvían a él como cada noche. ¿Siente Leo algo? ¿Siquiera sabe que estoy aquí? Ricardo miró alrededor de la habitación llena de juguetes sin tocar y sintió una profunda tristeza instalarse en su pecho. Las paredes, una vez pintadas con colores alegres, ahora parecían una broma cruel. Se pasó la mano por el pelo y suspiró. Luego apagó la luz, dejando solo el suave resplandor de una lámpara de noche. Se sentó en la mecedora junto a la cuna, mirando fijamente al niño. En ese momento, la casa se sentía como un museo de dolor, y Ricardo no tenía idea de si eso cambiaría alguna vez. En su primera mañana en la hacienda, Sofía llegó temprano. Un chofer la había recogido de la estación de autobuses y la había llevado hasta las grandes puertas de hierro. Se quedó quieta mientras se abrían, revelando una enorme mansión, blanca rodeada de setos recortados y un camino de piedra impecable. El chofer no habló mucho y ella tampoco. Sofía salió del coche con una pequeña bolsa en una mano y una carta doblada en la otra. Era su contrato de trabajo, firmado una semana antes. Fue contratada para limpiar, organizar y ayudar a mantener el orden en la casa. Nada más. Pero ya presentía que había algo más detrás de este lugar. Al cruzar la puerta principal, el silencio la golpeó con fuerza. La casa estaba demasiado silenciosa para un lugar tan grande. Sin música, sin voces, sin señales de vida. Un hombre alto con un traje negro, quizás el mayordomo, la saludó sin una sonrisa y le dio un rápido recorrido por el primer piso. Sin calidez, solo habitaciones, deberes y reglas. Sofía siguió al hombre de habitación en habitación. Le mostró la cocina, el área de lavandería, el comedor y los espacios para invitados. Todo estaba impecable.
Era extraño. Nada parecía usado. La casa se sentía como un museo. Suelos pulidos, ventanas brillantes, decoraciones intactas. Mientras avanzaban, el hombre señaló un horario en una pared cerca de la cocina. «El señor Monteiro prefiere las rutinas», dijo. Sofía asintió. Estaba acostumbrada a gente rica con hábitos estrictos. Pero aún así, algo en este lugar se sentía inusual. Pasaron por una habitación con juguetes esparcidos por el suelo. Parecía una sala de juegos, pero no salían sonidos de adentro, solo silencio. Sofía se detuvo un momento para mirar, pero el hombre siguió caminando. Se apresuró a alcanzarlo. Arriba, le mostraron una pequeña habitación que sería la suya. Sencilla, limpia, con una cama, un pequeño armario y una ventana. Eso era suficiente para ella. Había venido aquí para trabajar y mantenerse ocupada. Tenía sus razones. Sofía no hablaba de su pasado. Nadie aquí preguntó, y ella no lo ofreció. Pero por dentro llevaba una tristeza silenciosa que nunca la abandonaba. Unos meses antes, su hijo recién nacido había muerto. Los médicos no supieron por qué. Una noche, estaba llorando en sus brazos, y a la mañana siguiente ya no estaba. Sin aviso, sin explicación. Desde entonces su vida se había desmoronado. Dejó su trabajo, su apartamento y cortó lazos con casi todos los que conocía. No quería responder preguntas ni escuchar a la gente decir que lo sentían. Cuando vio el anuncio de trabajo para una empleada doméstica, interna en una zona lejana, aplicó de inmediato. Se sintió como una salida, una oportunidad para desaparecer. No le importaba el salario ni el nombre del hombre que la contrató. Solo necesitaba algo nuevo. Ahora, mientras desempacaba sus pocas cosas en la tranquila habitación, trataba de no pensar demasiado. Había tomado la decisión de estar aquí. Eso tenía que ser suficiente. Después del almuerzo, a Sofía se le asignaron tareas de limpieza ligera en la planta baja. Comenzó en la sala de estar, desempolvando muebles y doblando algunas mantas. Había juguetes de bebé por todas partes. Una pequeña pelota roja, un oso de peluche, algunos bloques de plástico. Los recogió y los colocó ordenadamente en una cesta. Entonces, por el rabillo del ojo, vio a alguien. Al otro lado de la habitación, sentado en una alfombra de juegos de color beige, había un bebé. No se movía. Simplemente estaba sentado allí, sosteniendo un coche de juguete en una mano. Sus ojos estaban muy abiertos, pero desenfocados. Su cuerpo también estaba quieto. Sofía se quedó helada. Había trabajado con niños antes. Incluso los bebés tristes o tranquilos se movían o hacían ruido. Este niño no. Se quedó en silencio y siguió observando. No había nadie más alrededor. El bebé no notó su presencia en absoluto. Miró sus manitas, su rostro inexpresivo, y sintió una extraña sensación en el pecho. Algo andaba mal. Este niño no solo era ciego, parecía perdido dentro de sí mismo. El mayordomo regresó y notó que Sofía estaba mirando. «Ese es Leo», dijo secamente. «El hijo del señor Monteiro. No intentes jugar con él, no responde». Sofía asintió sin preguntar nada. El hombre se fue de nuevo. Se quedó quieta un momento más. Luego volvió lentamente a su trabajo, pero sus ojos seguían desviándose hacia el niño. Leo no se había movido ni una vez. El juguete en su mano colgaba suelto como si hubiera olvidado que lo sostenía. Sofía limpió un estante cercano, frotando suavemente, pero su atención estuvo en el niño todo el tiempo. No podía explicarlo, pero el bebé la atraía. No de una manera dulce o alegre. Era más profundo que eso. Quizás era el silencio o la forma en que parecía que no estaba realmente allí. Terminó su limpieza, pero sus pasos eran más lentos ahora. Pasó junto a Leo una vez más y bajó la mirada. Aún sin reacción, sin parpadeo, sin cambio. Sofía salió de la habitación en silencio. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Algo dentro de ella había cambiado. No podía dejar de pensar en ese niño. Esa noche, Sofía yacía en su cama mirando al techo. Todavía podía ver el rostro de Leo en su mente,
tranquilo, inexpresivo, desconectado. Había visto niños con problemas antes, pero esto era otra cosa. La forma en que simplemente se sentaba allí, sin ver, sin oír, sin reaccionar, le recordaba algo que no quería recordar. Su propio bebé durante esas últimas horas se había visto así. Sofía se giró de lado y se subió la manta. No iba a llorar. Ya había llorado demasiado. Pero ahora algo se estaba agitando dentro de ella. No vino aquí para involucrarse. Vino a trabajar, a limpiar, a mantenerse en silencio. Pero ahora se encontraba preguntándose sobre este bebé. ¿Por qué era así? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué sentía que a nadie más le importaba? No tenía respuestas. Pero por alguna razón se sentía atraída por él. Algo en él no la dejaba en paz. Y aunque aún no lo entendía, Sofía no podía dejar de pensar en él. Una mañana, Sofía entró en la sala de estar principal, como siempre lo hacía. La casa estaba en silencio como siempre. Recogió a Leo de la alfombra de juegos, donde estaba sentado en silencio, sosteniendo un suave peluche en una mano. Él no la miró, no se movió, no reaccionó de ninguna manera. Su pequeño cuerpo permaneció lánguido, sus ojos abiertos, pero no enfocados. Lo acunó suavemente en sus brazos y caminó hacia el comedor, donde una gran mesa de vidrio se había convertido en una estación de baño. Un recipiente de plástico redondo lleno de agua tibia ya estaba allí. Sofía había preparado todo antes. Toallas limpias, jabón para bebés, una esponja suave. Había hecho esta rutina varias veces. Leo nunca reaccionaba al baño, nunca mostraba incomodidad o placer. Ella simplemente seguía cada paso con cuidado. Mientras le desabrochaba el mameluco y lo desvestía, notó una pequeña marca roja en su pierna. Solo una marca de presión por cómo había estado acostado. Hizo una nota mental para cambiarlo de posición más a menudo. Sofía bajó lentamente a Leo al agua tibia y jabonosa. Lo sostuvo con cuidado, asegurándose de que su cabeza estuviera apoyada. El nivel del agua llegaba justo debajo de sus hombros, y pequeñas burbujas de espuma blanca comenzaron a formarse alrededor de su pecho y brazos. Él no se inmutó. Su rostro permaneció inexpresivo, los ojos abiertos, sin mirar a ninguna parte. Sofía alcanzó la esponja y comenzó a lavar sus brazos y su vientre con círculos lentos y suaves. La espuma se adhería a su suave piel. Trabajaba en silencio. Sus movimientos eran precisos como siempre, pero por dentro estaba pensando. Seguía recordando cómo se veía ayer, sentado quieto en la sala, sin reaccionar a nada. Hoy se sentía igual, hasta que movió la esponja hacia su cara. La sumergió en agua tibia, la exprimió y luego la pasó suavemente por su frente. Un poco de espuma se deslizó y tocó la esquina exterior de su ojo. Fue entonces cuando sucedió. Leo parpadeó. Fue rápido y suave. No asustado, solo un parpadeo. La mano de Sofía se congeló en el aire. Sus ojos se clavaron en su rostro. Se quedó completamente quieta. Leo no hizo otro movimiento, pero ella lo había visto claramente. Un parpadeo, no causado por incomodidad, no por la luz, solo un parpadeo cuando la espuma tocó su piel. Sofía esperó unos segundos y luego repitió la acción. Frotó el otro lado de su frente, justo encima de la ceja. De nuevo, un poco de espuma se deslizó cerca del ojo opuesto. Leo parpadeó de nuevo. Luego, inesperadamente, un pequeño sonido salió de su garganta. Fue bajo, casi como un suspiro. Pero hubo un sonido. Sofía se inclinó un poco observándolo de cerca. Su boca se había movido. Sus labios se separaron ligeramente. No lo estaba imaginando. Esto era real. Su corazón comenzó a latir más rápido. Leo se quedó quieto de nuevo. Pero algo en él había cambiado. Sofía lo notó en la forma en que sus ojos se movieron. Solo un movimiento pequeño, casi invisible, como si su mirada se hubiera ajustado ligeramente. No mirándola por completo, pero tampoco completamente vacía. Por un momento sintió como si estuviera presente. No dijo nada. No quería arruinar el momento hablando. En cambio, continuó suavemente el baño. Enjuagó sus brazos, levantó cada uno para lavar debajo, y usó la esponja en su cuello y pecho. Las burbujas hacían suaves sonidos al estallar mientras se movían en el recipiente. Leo no volvió a parpadear y no hizo otro sonido. Pero Sofía aún podía sentir el cambio. Buscó señales, un movimiento de sus dedos, un giro de su cabeza, pero todo estaba quieto.
Aún así, el momento había ocurrido. Lo reproducía en su mente mientras lavaba detrás de sus orejas y la nuca. La piel de Leo estaba tibia. Su cuerpo se relajó como de costumbre, pero ahora algo en él se sentía menos ausente, como si no estuviera completamente desconectado. Enjuagó el jabón de su cabello, teniendo mucho cuidado de no dejar que nada goteara en sus ojos. Cuando terminó, lo levantó del agua y lo envolvió en una toalla suave. Él soltó un pequeño suspiro. Lo llevó suavemente al sillón cercano donde siempre lo secaba y vestía. Sofía lo colocó en su regazo, secándolo a golpecitos en pequeñas secciones. Su cabeza descansaba contra su brazo. No susurró nada, solo se mantuvo en silencio, observándolo con ojos alerta. De vez en cuando miraba su rostro, esperando ver ese mismo parpadeo de nuevo o escuchar otro pequeño sonido. Pero Leo había vuelto a su habitual expresión vacía. Aún así, no era lo mismo que antes. Sofía no podía explicarlo con palabras, pero lo sentía en su pecho. No había forma de que esto fuera al azar. El parpadeo, el sonido y ese pequeño cambio en la mirada, todo era parte de algo. Quizás pequeño, quizás temprano, pero no sin sentido. Sofía lo vistió con un mameluco blanco, limpio con rayas azules, y le puso calcetines en los pies. Lo levantó de nuevo y se sentó unos minutos más, sosteniéndolo cerca. Su cabeza descansaba contra su hombro, cálida y tranquila como de costumbre, pero ahora sentía algo más. Lo llevó de regreso a la sala y lo colocó suavemente en la alfombra de juegos. Los juguetes todavía estaban en la misma posición de antes. Colocó el animal de peluche en su mano y ajustó la manta debajo de él. Luego se levantó y simplemente lo observó. Sus ojos permanecieron abiertos mirando al espacio, pero los propios ojos de Sofía tampoco parpadearon. Se quedó allí varios minutos, absorta en sus pensamientos. Este bebé no solo estaba en silencio, estaba encerrado. Y por primera vez algo lo había alcanzado. Algo tan simple como espuma de jabón y una suave caricia. Se preguntó si había sido el tacto, la temperatura, la textura o alguna reacción al movimiento. No lo sabía, pero lo sentía profundamente. Era real. Sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba la estación de baño. Sus pensamientos no dejaban de dar vueltas. ¿Podría ser esto el comienzo de algo? ¿Podría haber una manera de llegar a él después de todo? Sofía no tenía respuestas, pero una cosa estaba clara. El bebé había respondido, y no fue al azar. A la mañana siguiente, Sofía preparó de nuevo el baño para Leo. Trató de no pensar demasiado en lo que había sucedido el día anterior, pero era imposible ignorarlo. Algo dentro de ella había cambiado. Hoy siguió los mismos pasos. Misma agua tibia, misma esponja suave, mismo jabón suave para bebés. Colocó el recipiente de plástico en la mesa de vidrio, lo llenó lentamente y probó la temperatura con su muñeca. Todo estaba en silencio en la casa como siempre. Ricardo estaba arriba en su oficina y no había nadie más alrededor. Sofía caminó hacia la sala, levantó a Leo y lo acunó cerca de su pecho. Él no se movió, solo miraba hacia adelante con su habitual expresión vacía. Pero su corazón latía más rápido con cada paso que daba de regreso al área de baño. Lo desvistió lentamente, desabrochando con cuidado su mameluco y quitándole los calcetines. Cuando lo bajó al recipiente, él se mantuvo tranquilo. Su cuerpo flotaba ligeramente en el agua tibia. Sofía se sentó en el pequeño taburete junto a la mesa y comenzó el baño. Empezó lavando sus brazos y hombros como antes. Sus movimientos eran lentos, suaves y firmes. Leo no respondió al principio, lo que la hizo dudar de todo lo que había visto el día anterior. Pero luego tomó la esponja, la empapó de nuevo y comenzó a limpiar su frente con ligeros movimientos circulares. La espuma se acumuló lentamente cerca de los lados de sus ojos. Observó de cerca. Entonces, como antes, él parpadeó. Fue suave y tranquilo, no asustado. Ella hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente. Dejó que más espuma se deslizara suavemente por el puente de su nariz. Fue entonces cuando abrió la boca. «Ma», dijo. El sonido vino de lo profundo de su garganta, entrecortado y suave. Sofía dejó caer la esponja al agua y lo miró fijamente, con la boca abierta y el corazón acelerado.
Mamá, dijo de nuevo lentamente. La palabra fue torpe, como un bebé aprendiendo a hablar por primera vez, pero estaba ahí. El sonido fue lo suficientemente claro como para que Sofía se congelara por completo. No se movió, apenas respiraba. Miró su rostro. Los ojos de Leo estaban más abiertos ahora. No estaban completamente enfocados, pero tampoco estaban vacíos. Había algo diferente en ellos, algo más despierto. Luego extendió la mano. Su pequeña mano mojada se levantó lentamente del agua, temblando ligeramente. Sofía no habló. Se quedó quieta mientras sus dedos se movían hacia ella. Le rozó la mejilla, apenas tocándola, pero sintió el calor de su piel. Se le cortó la respiración. Estaba extendiendo la mano hacia ella. Leo, el bebé que nunca se movía, que nunca reaccionaba, que nunca lloraba, había levantado la mano. Sofía no sabía qué decir o hacer. Quería llorar, pero contuvo sus emociones. Leo dejó caer su mano de nuevo en el agua y luego miró la mano de ella. Sofía la movió lentamente hacia la izquierda y él la siguió con los ojos. Luego a la derecha y de nuevo la siguió. El movimiento fue pequeño, pero claro. Estaba viendo algo. Estaba tratando de conectar. La mente de Sofía estaba acelerada. Esto no podía ser al azar. No era un tic muscular. No era un ruido. Era una palabra. Repitió el momento en su cabeza. El parpadeo, el sonido, la palabra mamá, el tacto, el movimiento de los ojos. Todo había sucedido en menos de un minuto. Continuó bañándolo lentamente, tratando de actuar con normalidad. Sus manos estaban firmes de nuevo, pero su corazón todavía latía con fuerza. Enjuagó su pecho, brazos y cabeza, asegurándose de que la espuma no entrara en sus ojos. Leo se mantuvo tranquilo, observando su rostro parpadeando de vez en cuando. No estaba segura si él entendía lo que estaba diciendo. Quizás había escuchado la palabra antes de alguien más, quizás de su verdadera madre, pero la había dicho mientras la miraba a ella. Esa palabra no salió de la nada. Tenía peso, significado. Vertió suavemente agua limpia por su espalda, sus manos moviéndose con cuidado. El bebé no volvió a hablar, pero su silencio ahora se sentía diferente. No estaba vacío. Estaba procesando algo. Podía sentirlo. Después de secarlo con una toalla suave, Sofía vistió a Leo con ropa limpia. Él no se resistió a los movimientos como hacen algunos bebés. Dejó que ella guiara sus brazos por las mangas y le pusiera los calcetines en los pies. Se sentó con él un rato, sosteniéndolo en su regazo, con los ojos fijos en los de él. Él la miró de nuevo, con la cabeza ligeramente inclinada. Ella movió los dedos lentamente y él observó. No hubo una gran reacción, ni risa, ni sonrisa, pero había presencia. Él estaba aquí. Sofía susurró suavemente, solo para probar. Leo, dijo, ¿puedes oírme? No hubo respuesta, pero sus ojos parpadearon una vez, tranquilos. No insistió, no lo intentó de nuevo. Algo había cambiado, y eso era suficiente por ahora. Se sentó varios minutos más, respirando lentamente, calmándose. Pasó una mano por la parte posterior de su cabeza con suavidad. No tenía respuestas ni explicación, pero lo que sucedió no podía ser ignorado. Leo había hablado, y no cualquier palabra. Había dicho algo que venía de lo más profundo de él. Mientras limpiaba los utensilios del baño, sus manos estaban quietas, pero su mente estaba ruidosa. Esa palabra se repetía una y otra vez. Mamá, no solo un sonido, sino un mensaje. Sofía sabía que no era para ella, no directamente. Probablemente era la única palabra que había guardado desde que nació. Quizás la escuchó en el pasado y ahora de alguna manera había salido, pero se lo había dicho a ella, mirándola, extendiendo la mano hacia ella. Algo en él había respondido a algo en ella, algo que tocó un recuerdo o una necesidad. Sofía no sabía hasta dónde llegaría esto. No sabía si esto era el comienzo de la curación o solo un momento raro, pero era real. No estaba en su cabeza. El parpadeo, el movimiento, la palabra, todo sucedió. Miró a Leo, ahora acostado tranquilamente en la alfombra de juegos. Se veía pacífico, todavía en silencio, pero ya no distante. Se sentó a su lado y se quedó cerca observando. Mamá había dicho, y nunca lo olvidaría,
Durante los días siguientes, Sofía mantuvo la rutina del baño exactamente igual. Cada mañana llenaba el recipiente de vidrio redondo con agua tibia, añadía unas gotas de jabón para bebés y lo mezclaba suavemente hasta que comenzaba a formarse espuma. Leo se sentaba en silencio en sus brazos como antes, pero ahora Sofía lo observaba de manera diferente. No solo lo estaba bañando, lo estaba estudiando. Movía sus manos lentamente frente a su cara, sin tocar, solo pasando por el aire para ver si sus ojos reaccionaban. A veces lo hacían. Él parpadeaba o hacía un pequeño sonido, como una M suave. No era mucho, pero era suficiente para mantener su atención aguda. Cada pequeño movimiento se sentía como una pista. Cuando abrió las cortinas un poco más de lo habitual, dejando entrar más luz del día, Leo entrecerró los ojos. Eso era nuevo. Sofía fingió que fue un accidente, pero por dentro su corazón comenzó a acelerarse. Algo real estaba sucediendo. Ya no eran movimientos aleatorios. Cada día, Sofía se volvía más cuidadosa y más deliberada. Comenzó a probar pequeñas cosas, cambiando la luz, cambiando el ángulo de su mano, dejando que las burbujas de jabón flotaran cerca de sus ojos nuevamente. Trató de que los demás no se dieran cuenta. Si alguien preguntaba, decía que solo estaba siguiendo el horario de limpieza, pero en privado seguía observando de cerca el rostro de Leo. Una mañana, cuando movió la toallita lentamente de izquierda a derecha, sus ojos la siguieron. No solo una vez, sino dos. Sofía se quedó helada, apenas respirando. Ese pequeño y simple movimiento confirmó lo que ya sospechaba. Leo podía ver algo. Quizás no claramente, pero algo. Sonrió sin querer, sintiéndose a la vez emocionada y asustada. Quería decírselo a alguien, pero ¿quién le creería? Todos en la casa trataban a Leo como un caso perdido. El informe del médico decía ceguera permanente. El personal hablaba de él en susurros, como si no pudiera oír o entender. Sofía decidió guardarse este descubrimiento, al menos por ahora. Durante las siguientes noches, Sofía no pudo dormir. Seguía reproduciendo los momentos en su mente. El parpadeo, el sonido, el movimiento de sus ojos. Escribió notas en secreto en un trozo de papel que escondió debajo de su colchón, marcando cada pequeña reacción. Cada mañana se encontraba nerviosa y emocionada por continuar. Pero mientras trabajaba, comenzó a notar algo extraño. Cada tarde antes del almuerzo, uno de los miembros del personal, generalmente el mayordomo o una enfermera, pasaba por la habitación de Leo con un pequeño frasco. Le aplicaban gotas para los ojos. Sofía pensó que era parte de una rutina médica y no lo cuestionó al principio. Pero un día, la curiosidad se apoderó de ella. Cuando los demás salieron de la habitación, recogió el pequeño frasco de la mesita de noche. La etiqueta estaba descolorida y era difícil de leer. La impresión era antigua, los bordes gastados. Lo acercó a la luz e intentó descifrar las palabras. La fecha de caducidad había pasado hacía meses. Sofía frunció el ceño. La etiqueta de la receta decía para tratamiento óptico, pero los detalles eran casi imposibles de leer. Lo volvió a poner rápidamente, temiendo que alguien se diera cuenta, pero el pensamiento se quedó con ella todo el día. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, buscó el nombre del medicamento en su teléfono. Le llevó un tiempo encontrarlo porque la etiqueta estaba parcialmente borrada. Finalmente, hizo coincidir las palabras parciales con un medicamento real, uno conocido por reducir la sensibilidad a la luz. Estaba destinado a personas que tenían una exposición dolorosa a la luz, no para bebés que necesitaban estimulación. Sofía se sentó en la cama mirando la pantalla, sus manos temblando ligeramente. Los efectos secundarios del medicamento incluían visión borrosa, reacción pupilar más lenta y una capacidad reducida para detectar el brillo. Su mente comenzó a conectar las piezas. ¿Y si Leo no era ciego en absoluto? ¿Y si estas gotas estaban impidiendo que sus ojos respondieran correctamente? La idea se sentía demasiado pesada para aceptarla, pero no podía ignorarla. A la mañana siguiente, observó de cerca cómo el mayordomo venía de nuevo con el pequeño frasco. Estaba tranquilo, casi robótico,
dejando caer una o dos gotas en cada uno de los ojos de Leo. Leo no lloró ni se movió, solo se sentó quieto como siempre. Sofía se obligó a permanecer en silencio, fingiendo que no le importaba, pero por dentro sentía rabia. Su pecho se apretó mientras se preguntaba por qué seguían dándole esto. Quería preguntarle a Ricardo, pero ese no era su lugar. Su trabajo era limpiar, cuidar al bebé, no cuestionar órdenes médicas. Aún así, no podía dejar de pensar en ello. Si el medicamento era viejo, tal vez ni siquiera estaba ayudando. O peor, tal vez era la razón por la que Leo nunca reaccionó antes. Ese pensamiento le revolvió el estómago. Recordó el primer día que lo bañó, lo inerte que parecía. ¿Y si esa no era su condición? ¿Y si era el resultado de lo que le estaban haciendo? Cada pequeña reacción que había visto, últimamente podría haber ocurrido solo porque las gotas estaban perdiendo su efecto. Sofía sabía que todavía no podía confrontar a nadie. Necesitaba estar segura. Empezó a prestar atención a los tiempos. Después de cada dosis, Leo parecía más apagado, más lento, más quieto. Pero a medida que pasaban las horas, o a la mañana siguiente, sus reacciones se volvían ligeramente más fuertes de nuevo. No podía ser una coincidencia. Se sentía dividida entre el miedo y la determinación. Si tenía razón, alguien en esta casa estaba empeorando a Leo, no mejorándolo. ¿Y por qué razón? ¿Fue negligencia o algo más? Sofía no lo sabía, pero estaba segura de una cosa. Algo había estado mal desde el principio. Miró a Leo acostado en la alfombra de juegos más tarde esa tarde, sosteniendo su peluche favorito. Parpadeó lentamente, sus ojos captando la tenue luz de la ventana. El pecho de Sofía se apretó. Por primera vez vio esperanza en esos ojos. No vacío, susurró suavemente, casi con miedo de decirlo en voz alta. «Puedes ver, ¿verdad?» Leo no respondió, pero ella no lo necesitaba. Ya lo creía. Era tarde. La casa estaba en silencio, con solo el suave sonido del agua proveniente del comedor, donde la mesa de vidrio se había convertido una vez más en una estación de baño. Sofía estaba arrodillada a su lado, sosteniendo con cuidado a Leo en el agua tibia y jabonosa. La espuma flotaba alrededor de su pecho y hombros. El bebé parecía tranquilo, incluso contento. Se movía lentamente, asegurándose de no apresurarse. Esto ya no era solo un baño. Era el único momento de cada día en que veía signos reales de que Leo despertaba al mundo. Sumergió la esponja en el recipiente de nuevo, la exprimió suavemente y la subió a su cara. Dejó que un poco de espuma rodara hacia sus ojos, exactamente como lo había hecho en los días anteriores. Leo parpadeó. Luego, después de unos segundos, algo más. Sus labios se movieron ligeramente. «Ma», dijo. La mano de Sofía se congeló en su lugar. «Mamá», dijo Leo de nuevo, esta vez más fuerte. Sofía lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, el pecho apretado. Esta vez no fue débil. Fue claro, antes de que pudiera reaccionar, ambos escucharon el agudo crujido de la puerta principal al abrirse. Sofía giró la cabeza rápidamente. Ricardo acababa de entrar en la sala. Sostenía su teléfono en una mano y un abrigo doblado sobre el otro brazo. Se detuvo en seco en el momento en que vio la escena. Sus ojos se fijaron en la mesa, la esponja en la mano de Sofía, el bebé sentado erguido en el recipiente, la espuma cubriendo su pequeño cuerpo, y luego la palabra «mamá». El rostro de Ricardo cambió al instante. Sus cejas se fruncieron y su boca se apretó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó caminando hacia adelante rápidamente. Su voz no era de enojo, pero había tensión. Sofía se quedó helada, con las manos aún mojadas. Abrió la boca para explicar, pero no le salieron las palabras de inmediato. No esperaba ser descubierta. No así, no durante un momento que se sentía tan personal, tan frágil. Pero entonces, antes de que ninguno de los dos pudiera decir otra palabra, Leo hizo algo que nadie esperaba. El bebé giró la cabeza hacia la voz. Lenta pero claramente miró a Ricardo, no solo en su dirección, sino directamente a él. Sus pequeños ojos estaban enfocados. No estaba mirando al espacio, no estaba mirando a través de él. Estaba viendo de verdad. Ricardo dejó de caminar. Se quedó quieto en medio de la habitación, devolviéndole la mirada a su hijo.
Sus labios se movieron ligeramente, pero aún no habló. Sofía miró a Ricardo, luego de nuevo a Leo, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Luego susurró, apenas capaz de hablar. Vio la espuma, dijo, y me llamó mamá. Su voz temblaba ligeramente. Ricardo la miró, luego miró a su hijo de nuevo. Leo dijo no fuerte, casi con incredulidad. El bebé sonrió, una pequeña sonrisa, pero una real. Sofía sintió que todo su cuerpo se tensaba. Quería llorar, gritar, correr, explicar todo, pero se mantuvo en silencio. El momento era demasiado grande, demasiado real. Esperó, observando cómo padre e hijo se miraban por primera vez. Ricardo dio un lento paso hacia adelante. Sus ojos no se apartaron del rostro de Leo. Leo, repitió, esta vez un poco más fuerte. El bebé parpadeó, luego movió una mano hacia la espuma, salpicándola suavemente. Sofía notó el movimiento. No fue al azar, no fue torpe. Leo estaba interactuando, reaccionando. Ricardo se agachó junto a la mesa, sin importarle su ropa cara o el agua en el suelo. Se inclinó un poco, estudiando el rostro de su hijo. ¿Me estás mirando? Y dijo en voz baja, casi temiendo creerlo. La boca de Leo se abrió de nuevo. Mamá, dijo una vez más, todavía mirando a Ricardo. Sofía retrocedió un poco. Sus manos temblaban. Ricardo ya no parecía enojado. Parecía perdido. Miró entre Sofía y el bebé. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó. Sofía dudó. Solo unos días, dijo. No estaba segura. No quería decir nada hasta que su voz se apagó, señalando la escena frente a ellos. Ricardo no habló. Su mano tocó suavemente el borde de la mesa. Una larga pausa llenó la habitación. Leo se movió de nuevo en el agua y parpadeó lentamente. Sus ojos todavía estaban en Ricardo. Ya no había duda. El bebé podía ver algo. Ricardo respiraba profundamente, como si tratara de mantener la calma, de controlar sus emociones. Miró al suelo, luego de nuevo a Sofía. ¿Dijo mamá? Él preguntó de nuevo, solo para asegurarse de que lo había oído bien. Sofía asintió. 2 veces antes de que entraras. Luego una vez más ahora. Ricardo tragó saliva. Sus ojos estaban vidriosos ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Nunca antes había respondido. Sofía no respondió de inmediato. Su mente saltó a las gotas para los ojos, las recetas, las reacciones. Pero este no era el momento de sacar eso a relucir. Todavía no. Solo dijo, algo cambió. No sé cómo ni por qué, pero comenzó durante los baños. Ricardo extendió la mano con cuidado y tocó el hombro de Leo. El bebé parpadeó de nuevo, pero no se apartó. Ricardo dejó escapar un lento suspiro. Me está mirando, susurró. Realmente me está mirando. Sofía cogió la toalla y levantó suavemente a Leo del recipiente, envolviéndolo en la tela suave. Su cuerpo estaba relajado, no rígido como antes. Ricardo se levantó lentamente, todavía observando. Sofía sostuvo al bebé cerca, secándole la cabeza con una mano mientras lo sostenía con la otra. Leo miró hacia arriba de nuevo, sus ojos moviéndose, siguiendo el movimiento de su mano. Ricardo todavía estaba allí, atónito. Sofía se acercó un poco y bajó la voz. Esto es real, dijo. No es imaginación. Ve la espuma, ve las manos, reacciona. Es diferente ahora. Ricardo asintió lentamente, todavía con aspecto aturdido. No lo entiendo, dijo. Pasé meses intentándolo todo. Y ahora miró a su hijo. Luego de nuevo a Sofía. Me sonrió. Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos entendieron. Leo había cambiado. Algo había roto la barrera. Mientras estaban allí, rodeados de agua de baño y espuma, Ricardo miró a su hijo y por primera vez en su vida sintió que él le devolvía la mirada. Esa noche, después de que Leo se durmiera y la casa se hubiera asentado en su habitual silencio, Sofía se paró fuera de la puerta de la oficina de Ricardo. Había pensado en este momento todo el día sin saber cómo empezar. Con una respiración profunda, llamó suavemente. Ricardo abrió la puerta, todavía con la misma ropa de antes, pero ahora con un aspecto más cansado, más confundido. Ella entró y cerró la puerta detrás de ella. «Necesito hablar con usted», dijo. Él asintió lentamente y se sentó en el borde del sofá, indicándole que continuara. Sofía no se contuvo.
Le contó todo, desde el primer parpadeo en el baño hasta el momento de mamá. ¿Y cómo? Leo seguía su mano con los ojos. Ricardo escuchó sin interrumpir. Su rostro mostró incredulidad al principio, pero no la detuvo. Luego le habló de las gotas para los ojos, de cómo el personal las aplicaba a diario, de cómo encontró el frasco y de cómo la etiqueta estaba demasiado descolorida para leerla con claridad. Dijo las palabras con cuidado. Creo que las gotas son el problema. Las gotas. Pero esas fueron recetadas después de su diagnóstico, dijo él, levantándose y caminando hacia un cajón cerca de su escritorio. Lo abrió y comenzó a buscar entre papeles, carpetas y archivos médicos. Sacó una pequeña caja con la etiqueta Registros de Leo y la colocó sobre la mesa. Sofía se acercó mientras él la abría. Dentro había recetas antiguas, resúmenes de citas y notas del médico. Ricardo sacó algunos papeles y los leyó rápidamente. «Aquí», dijo entregándole una de las recetas. El nombre del médico estaba impreso en la parte superior, Dr. Armando Vargas. Él se encargó de la mayor parte de la atención inicial de Leo. Confiaba en él por completo, añadió Ricardo. Sofía escribió el nombre en su teléfono y buscó más información. Después de unos minutos de búsqueda, su expresión cambió. «Ricardo, a este doctor le revocaron la licencia el año pasado». Giró la pantalla hacia él. El artículo describía una serie de investigaciones sobre tratamientos poco éticos, particularmente relacionados con medicamentos administrados a bebés. Ricardo miró la pantalla. Sus manos comenzaron a temblar. Se sentó de nuevo lentamente, con los ojos todavía fijos en el teléfono. «No tenía idea», dijo en voz baja. «Me lo recomendaron mucho. Nunca pensé en comprobar nada después del diagnóstico». Sofía colocó suavemente el gastado frasco de gotas para los ojos sobre la mesa. «Este es el mismo medicamento que el personal todavía usa», dijo. Ricardo lo recogió, estudiando la etiqueta descolorida. «Estos no se parecen a los que aprobé», murmuró. Sofía le explicó lo que encontró en su investigación, que los ingredientes eran conocidos por suprimir la reacción pupilar y reducir la sensibilidad a la luz. No están destinados para uso a largo plazo en bebés, añadió. Ricardo parecía conmocionado. ¿Estás diciendo que él podía ver que lo estábamos empeorando con esto? Sofía asintió con cuidado. Creo que las gotas le impedían reaccionar. Una vez que su efecto desaparecía, empezamos a ver pequeños cambios. Como hoy, como ayer. Ricardo no habló por un momento. Miró el monitor de bebé de Leo en el escritorio. La pantalla lo mostraba durmiendo pacíficamente. Luego, sin dudarlo, dijo: «Detenemos las gotas ahora. No más medicación para Leo, a menos que yo lo diga». Con efecto inmediato, se volvió hacia Sofía. Su voz era baja, pero seria. «No quiero que una sola gota de esa cosa lo toque de nuevo». Sofía asintió aliviada. No había esperado que lo aceptara tan rápido, pero la verdad había hablado por sí misma. Ricardo caminó hacia el pasillo en dirección a la habitación de Leo. Sofía lo siguió en silencio. Ambos se pararon sobre la cuna mirando al niño. Su pecho subía y bajaba lentamente. Sus dedos se movieron ligeramente mientras dormía. Ricardo se inclinó y lo levantó con cuidado. Leo no se despertó, sino que se acurrucó contra el pecho de su padre. «Vamos a arreglar esto», susurró Ricardo al oído del bebé. «Te lo prometo». Sofía se quedó cerca observando a los dos. Un hombre roto sosteniendo a su hijo silencioso. Y por primera vez, un padre que había abierto los ojos a la verdad. Su corazón se sentía pesado pero esperanzado. Leo ya no estaba solo. Se sentaron juntos en el cuarto del bebé durante casi una hora. Ricardo sostuvo a Leo, meciéndolo suavemente. Hizo preguntas en voz baja. «¿Cuándo lo notaste por primera vez? ¿Alguien más lo vio?» Y Sofía respondió a todas. Le contó las reacciones exactas, su vacilación para decir algo antes. Ricardo no juzgó, solo escuchó. Luego suspiró. «Todo este tiempo pensé que lo había perdido», dijo. «Pensé que no podía sentir nada, no podía ver, no podía responder. Y ahora me doy cuenta de que quizás nunca intenté verlo de verdad». Sofía se sentó a su lado. «Hiciste lo que pensabas que era mejor», dijo suavemente. «Pero ahora tienes la oportunidad de hacerlo mejor. Eso es lo que importa». Ricardo asintió lentamente.
No más confianza ciega, dijo. No más médicos, a menos que hagamos las preguntas nosotros mismos. Sofía podía verlo claramente ahora. Algo había cambiado dentro de él. Ya no solo observaba a su hijo. Estaba empezando a luchar por él. Por primera vez, Leo tenía una oportunidad real. Cuando finalmente salieron del cuarto, el pasillo se sentía diferente. No solo más silencioso, sino más claro, como si algo pesado se hubiera levantado. Sofía fue a su habitación, pero no se durmió de inmediato. Se sentó en el borde de su cama, mirando al techo. Sus pensamientos estaban llenos de momentos. Leo parpadeando, diciendo «¡Mamá!», le extendiendo la mano, sonriendo. Y ahora Ricardo también lo había visto. No sabía qué pasaría después. Todavía había preguntas, y el futuro era incierto. Pero esta noche algo había cambiado. Alguien finalmente le había creído. Alguien finalmente había mirado más allá de la superficie y había visto la verdad. Se acostó, se subió la manta hasta la barbilla y se susurró a sí misma, «Ya no está solo». En la otra habitación, Ricardo todavía sostenía a Leo, no estaba listo para soltarlo. El bebé permaneció dormido en sus brazos, sin saber la decisión que acababa de cambiar su vida. Y en algún lugar, dentro de ese pequeño niño, por primera vez en mucho tiempo, algo había sido liberado. Alguien había elegido ver. Sin las gotas, todo empezó a cambiar. No fue inmediato, pero día a día, pequeños cambios comenzaron a mostrarse. En la primera mañana, Sofía abrió las cortinas más de lo habitual, mientras Leo estaba sentado en su alfombra. Él parpadeó rápidamente y giró la cabeza, siguiendo las rayas de luz solar mientras se movían por la pared. Era la primera vez que mostraba interés en algo fuera de su alcance. Sofía se quedó en silencio, solo observando. Más tarde ese día, colocó un pequeño juguete frente a él, un pato amarillo brillante con un sombrero rojo. Lo movió de lado a lado. Los ojos de Leo siguieron el movimiento. Luego, sin previo aviso, soltó una risa silenciosa. No una risa completa, sino una reacción real. Una exhalación aguda con un toque de alegría. Sofía jadeó, casi sin creerlo. Al día siguiente, lo intentaron de nuevo con un juguete diferente. Mismo resultado. Sus ojos seguían el movimiento, parpadeaba, sonreía. Cada día, el bebé que una vez había estado en silencio parecía cobrar vida un poco más. Sofía comenzó a diseñar pequeños juegos visuales. Recortó formas audaces de papel de colores, círculos rojos, triángulos negros, estrellas de un azul brillante y las pegó en cartón. Usó una linterna para mover la luz a través de las formas. Leo miraba, parpadeaba, extendía la mano, a veces lentamente, a veces rápidamente. Los espejos fueron lo siguiente. Colocó uno en el suelo a su lado. Al principio no pareció darse cuenta. Luego lo miró, parpadeó ante su propio reflejo y tocó la superficie con los dedos. No siempre era consistente. Algunos días miraba de inmediato. Otros días le llevaba más tiempo. Pero lo importante era que reaccionaba. Sofía grabó clips cortos en su teléfono. Guardó cada momento, cada sonrisa, cada parpadeo, cada mirada. Después de una semana, Ricardo preguntó si podía verlos. Se sentaron juntos en el sofá y Sofía le mostró los videos. Ricardo no habló mucho, pero su expresión lo decía todo. Su hijo estaba viendo. Quizás no perfectamente, pero lo suficiente. Suficiente para hacerles creer en algo nuevo. Ricardo contactó a una nueva especialista. Alguien que no tenía vínculos con el antiguo médico o las recetas. Una mujer llamada doctora Navarro vino a la casa para una evaluación privada. Fue amable y directa. Pasó más de una hora observando las respuestas de Leo a la luz, el contraste y el movimiento. Sofía se quedó cerca todo el tiempo. Ricardo se sentó al otro lado de la habitación, nervioso, pero en silencio. Cuando la doctora terminó, se volvió hacia ambos y habló con claridad. Leo tiene visión parcial, probablemente de nacimiento. No es completamente ciego. Las gotas que estaba recibiendo pueden haber suprimido su respuesta visual. Pero es difícil decir cuánto daño. Si es que hubo alguno, se causó. Con la terapia adecuada y la estimulación basada en la luz, puede seguir mejorando. Sofía cerró los ojos abrumada. Ricardo miró sus manos, la culpa invadiendo su rostro. Pensé que lo había perdido, dijo en voz baja. La doctora Navarro le tocó el hombro. No lo hiciste. Él está aquí ahora.
Sofía miró a Leo, que estaba alcanzando un juguete rojo, y se susurró a sí misma, siempre lo estuvo. Ricardo luchó con la culpa. Pensó en todas las oportunidades perdidas, las habitaciones silenciosas, las señales ignoradas, el tiempo perdido. Había confiado en las personas equivocadas. Había seguido instrucciones ciegamente sin hacer suficientes preguntas. Sofía se mantuvo cerca, no con juicio, sino con un apoyo tranquilo. Su presencia lo ayudó a mantenerse enfocado. Juntos, crearon nuevas rutinas. Por las mañanas, Sofía abría todas las cortinas para que la luz llenara cada habitación. Por las tardes, usaban juguetes de colores para jugar. Ricardo aprendió a sostener el espejo en el ángulo correcto, a mover un juguete lentamente para que Leo pudiera seguirlo. Sofía le enseñó a convertir acciones simples en juegos visuales. Y Leo respondió. Balbuceaba más, gateaba más rápido, sonreía más ampliamente. Comenzó a levantarse con más fuerza. La casa, una vez fría y silenciosa, comenzó a sentirse diferente. Sonaba diferente también, con nuevos sonidos, ruidos juguetones, pequeñas celebraciones por cada pequeña mejora. Cada baño se convirtió en una sesión divertida en lugar de solo una rutina. Sofía usaba juguetes de espuma de colores y salpicaba suavemente agua cerca de las manos de Leo para que él las alcanzara. Ricardo a menudo se sentaba cerca, sosteniendo toallas y animando suavemente cuando Leo sonreía o reía. Después de secarse, caminaban cerca de la gran ventana de la sala, dejando que Leo se sentara con las piernas estiradas en la alfombra. Se inclinaba hacia la luz, parpadeando y sonriendo. A veces, Sofía sostenía objetos y los movía lentamente en la luz. Leo los seguía con los ojos. A veces extendía la mano. Una tarde agarró una cuchara brillante que ella agitó frente a él. No solo la sostuvo, la giró en su mano, estudiando cómo la luz rebotaba en su superficie. Ricardo tomó una foto y luego la imprimió, colocándola en un marco en su oficina. «Mira lo que ve ahora», dijo. Ya no era solo una esperanza. Estaba sucediendo. Leo ya no estaba atrapado en el silencio. Se estaba moviendo hacia el sonido, hacia la luz, hacia la vida. En las semanas que siguieron, Sofía y Ricardo continuaron construyendo el nuevo ritmo. Trabajaron en equipo, a veces en silencio, a veces riendo juntos, mientras veían a Leo responder a algo nuevo. Su mundo estaba creciendo, un pequeño descubrimiento a la vez. Dejaron de llamarlo terapia y comenzaron a llamarlo juego. Ya no medían el éxito según los estándares médicos. Celebraban el movimiento, la atención, las reacciones. El camino de Leo no sería fácil, pero finalmente estaba claro. No estaba ciego al mundo, simplemente nunca le habían mostrado la forma correcta de verlo. Y ahora, sin las gotas, sin el silencio, estaba empezando a asimilarlo todo. Sofía lo observó gatear hacia la ventana una mañana, su mano extendiéndose hacia una franja de luz solar. Hizo una pausa, la miró y sonrió. No fue solo un reflejo, fue reconocimiento. Sofía le devolvió la sonrisa. Sabía lo que significaba esa mirada. Estaba aprendiendo. Se estaba curando. El bebé que una vez se sentó en silencio en la oscuridad, ahora se movía hacia la luz, tanto física como emocionalmente. Ricardo se sentó en su escritorio. Papeles esparcidos por la superficie. Su teléfono en altavoz. Un conocido bufete de abogados estaba en la línea y no estaba perdiendo el tiempo. «Quiero abrir un caso contra el médico que trató a mi hijo», dijo con firmeza. «Su nombre es Armando Vargas». El abogado al otro lado escuchó, tomó notas e hizo preguntas. Ricardo lo explicó todo. El diagnóstico falso, las gotas para los ojos, la licencia médica revocada. Luego mencionó a Sofía. Ella había sido la primera en darse cuenta, la que había sospechado que algo andaba mal con la medicación. Después de que terminó la llamada, Ricardo bajó las escaleras y la encontró en la sala de juegos con Leo. «Necesito tu ayuda», dijo. Sofía se levantó nerviosa. «¿Qué tipo de ayuda?» Le entregó un bloc de notas. «Necesito que escribas todo desde el principio, cada detalle». Sofía se sentó y comenzó. No se saltó ni una sola cosa. Ni el primer parpadeo, ni la espuma, ni siquiera la duda. Lo escribió todo porque ahora finalmente importaba. El abogado programó una reunión en la hacienda.
Sofía se sentó en una silla junto a Ricardo, con las manos cruzadas en su regazo. Estaba nerviosa, pero respondió a cada pregunta con honestidad. Explicó las rutinas diarias, cómo había notado que el comportamiento de Leo cambiaba y cómo había descubierto las gotas para los ojos caducadas. El abogado escuchó atentamente y grabó toda la sesión. Su testimonio es crucial, le dijo. Puede que haya descubierto algo mucho más grande que un solo caso. En 2 semanas, el equipo legal había presentado cargos oficiales. Comenzó una investigación formal. La noticia se extendió rápidamente por los círculos legales y médicos. Familias que una vez habían guardado silencio se presentaron. Algunas describieron tratamientos similares, otras compartieron sus dudas y arrepentimientos. La historia se filtró a la prensa. Comenzaron a aparecer artículos con titulares como «Empleada doméstica descubre la verdad», sobre bebé, supuestamente, ciego y diagnóstico falso bajo fuego. El nombre de Sofía comenzó a aparecer en los informes. Los periodistas solicitaron entrevistas. Ella las rechazó a todas. «Yo no soy la historia», le dijo a Ricardo. «Leo lo es». Pero el mundo seguía observando. Furgonetas de los medios se estacionaron fuera de la hacienda. Las estaciones de noticias repetían las mismas frases. Caso revolucionario, ceguera en cuestión, un instinto maternal de alguien que no era su madre. Sofía evitó las cámaras. Se apegó a sus rutinas. La hora del baño, los juegos, los paseos cerca de la ventana. Leo mejoraba cada día. Sus movimientos eran más rápidos, sus expresiones más claras. Se centró solo en él. Ricardo se encargó de todo lo demás. Dio una breve declaración fuera de la puerta, pidiendo a la prensa que respetara la privacidad de Leo. Pero tras bastidores, estaba furioso. «Vendieron una mentira», dijo a sus abogados. «Nos convencieron de aceptar un diagnóstico que nunca fue del todo cierto». Sofía guardó notas. Incluso guardó el frasco original de gotas como prueba. La investigación se amplió para incluir a las compañías farmacéuticas involucradas. Resultó que habían ignorado múltiples advertencias sobre los efectos del medicamento en bebés. Lo que comenzó como un caso se estaba convirtiendo en algo nacional. Y Sofía, en silencio, sin pedirlo, se convirtió en la persona de la que todos hablaban. Aunque ella seguía sin decir nada, las audiencias judiciales comenzaron meses después. Ricardo se sentó al frente vestido con un traje oscuro. Sofía se sentó detrás de él, sosteniendo a Leo en su regazo. El bebé jugaba con un trozo de tela suave, sin darse cuenta de la tensión en la habitación. Los reporteros llenaban las filas traseras, escribiendo rápidamente en sus computadoras portátiles. La defensa intentó afirmar que el tratamiento era estándar, que los efectos secundarios variaban, pero la evidencia era clara. La fórmula de las gotas suprimía la respuesta de la visión. El médico había sido advertido varias veces y no había actuado. Llamaron a Sofía al estrado. Respiró hondo y habló en voz baja y clara. «Fui contratada para limpiar», dijo. «Pero no podía ignorar lo que vi. Este bebé no era ciego. Solo necesitaba que alguien lo mirara de manera diferente». Luego Ricardo subió al estrado. Su voz era más fuerte, llena de emoción. «Mi hijo vivió en la oscuridad por una mentira», dijo. «Pero esta mujer lo trajo de vuelta a la luz. No con medicinas, no con máquinas, sino con sus ojos, su corazón y su tiempo». El doctor Armando Vargas fue declarado culpable de negligencia médica y fraude. Su licencia fue revocada permanentemente. Las compañías farmacéuticas involucradas fueron multadas y se les ordenó revisar todas las recetas para bebés. La noticia del veredicto se extendió rápidamente. Los principales medios de comunicación recogieron la historia. Los programas de entrevistas lo discutieron. Los expertos debatieron cómo un error así había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Sofía, una vez invisible, ahora era llamada una heroína. La gente escribía cartas. Algunos enviaron regalos. Pero ella se mantuvo en silencio. No quería ser el centro de atención. Todavía vivía en la hacienda. Todavía cuidaba de Leo. Todavía seguía las mismas rutinas. Lo único que cambió fue la mirada en los ojos de Ricardo, llena de respeto y gratitud. Leo fue reconocido oficialmente como víctima de negligencia médica.
Sus registros médicos fueron corregidos. Terapeutas de todo el país ofrecieron ayuda. Pero Sofía seguía siendo su persona favorita. Ella era la que jugaba con él en la espuma, la que susurraba su nombre, la que escuchaba. El mundo podría haberla llamado un símbolo, pero para Leo, ella era simplemente la que lo vio. Los meses posteriores al juicio se sintieron más tranquilos. La prensa pasó a nuevas historias. La hacienda volvió a la paz. El progreso de Leo continuó. Ahora gateaba rápido por las alfombras, persiguiendo pelotas de colores. Respondía a las voces, reconocía rostros y aplaudía cuando escuchaba música. Ricardo se unía más a menudo durante el tiempo de juego. Aprendió a hacer reír a Leo, incluso ayudó con la hora del baño. Sofía observaba en silencio, sin necesitar nunca crédito. Una tarde, mientras estaban sentados cerca de la ventana, Ricardo la miró y dijo, «Lo cambiaste todo». Sofía negó con la cabeza. «Él cambió. Yo solo no aparté la mirada». La foto enmarcada de Leo sosteniendo la cuchara, brillante todavía, estaba en la oficina de Ricardo. Le recordaba cada día que los milagros no siempre vienen de los médicos. A veces vienen de personas que prestan atención. Leo se había convertido en un símbolo de resiliencia. Su nombre se mencionaba en conferencias y artículos, pero dentro de la casa era solo un bebé. Feliz, curioso, amado, y Sofía, la tranquila empleada doméstica, seguía siendo la que vio lo que nadie más se atrevió a ver. No con herramientas sofisticadas, sino con amor. Habían pasado meses desde los días del tribunal, y todo en la casa se sentía diferente ahora. Leo había cambiado tanto, que era difícil creer que alguna vez fue el bebé silencioso que nunca parpadeaba. Nunca sonreía y se sentaba quieto durante horas. Ahora estaba lleno de energía. Gateaba rápidamente de una habitación a otra, persiguiendo juguetes de colores. Se reía cuando Sofía hacía caras graciosas. Señalaba cosas, la pelota roja, la cuchara amarilla, la manta azul, y balbuceaba sonidos que se volvían más claros cada semana. Todavía no hablaba en oraciones completas, pero la diferencia era obvia. Estaba aprendiendo, reaccionando, viviendo. Sofía continuó con sus rutinas, pero ahora todo tenía alegría. Cada baño estaba lleno de salpicaduras y risas. Cada comida terminaba con comida en sus mejillas y manos. Ricardo pasaba más tiempo abajo, a menudo uniéndose a ellos durante el tiempo de juego. A veces simplemente se quedaba atrás y observaba con una sonrisa. Era como si la casa finalmente hubiera despertado. El frío silencio se había ido. Las habitaciones estaban llenas de vida. Una mañana llegó una carta. Era una invitación formal de una fundación infantil nacional. El sobre tenía un sello dorado, y dentro había un mensaje impreso en letras grandes y amigables. Estaban organizando una ceremonia de premiación para celebrar a los niños que habían superado desafíos difíciles. Leo había sido elegido para recibir una medalla simbólica. Ricardo leyó la carta 2 veces. Luego miró a Sofía. «Quieren honrarlo», dijo sorprendido. Sofía sonrió suavemente, sin saber qué decir. «¿Saben que es solo un bebé?», preguntó. Ricardo asintió. «Lo saben, pero dijeron que su historia conmovió a miles. Quieren mostrarle al mundo que incluso los más pequeños pueden inspirar el cambio». Una semana después, los 3 volaron al evento. Se celebró en un gran y colorido centro comunitario lleno de globos, música y risas. Otros niños corrían con ropa brillante, sosteniendo bocadillos y banderas de papel. Leo miraba con curiosidad desde los brazos de Ricardo, señalando las luces y aplaudiendo cuando vio el escenario. La ceremonia comenzó con breves discursos de maestros, médicos y padres. Cada orador compartió una historia sobre un niño que había luchado contra una enfermedad, una lesión o una dificultad. El nombre de Leo se mencionó cerca del final. Un video se reprodujo en la pantalla mostrando fotos de la hacienda, la hora del baño, los juegos con el espejo, la espuma en sus mejillas. Luego vinieron imágenes de las audiencias judiciales y un breve clip de noticias que lo llamó «El bebé que vio la espuma». El público sonrió y se secó las lágrimas. Cuando el presentador subió al escenario y llamó el nombre de Leo, Ricardo se levantó con él en brazos.
Caminaron hacia el escenario, mientras Sofía permanecía sentada, aplaudiendo suavemente. El presentador le entregó a Ricardo una pequeña medalla de oro con una cinta azul. Leo la alcanzó de inmediato, sonriendo mientras tocaba sus dedos. La multitud aplaudió cálidamente. Luego el presentador levantó una mano y dijo: «Hay una persona más a la que debemos honrar hoy, la que vio la verdad antes que nadie. Sofía, guardiana de la luz». Ella miró a su alrededor confundida. Ricardo se volvió hacia ella desde el escenario, también atónito. El presentador sonrió y continuó: «Esta mujer no tenía un título ni un diploma. No era parte de un equipo médico. Era solo alguien que prestaba atención, que notó un parpadeo, un sonido, un cambio. Y gracias a ella, la vida de este niño fue salvada. Hoy la honramos a ella también». La sala se llenó de aplausos. Sofía se levantó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. No estaba acostumbrada a estar frente a la gente. Nunca pidió atención. Pero ahora, todos los rostros en la sala estaban vueltos hacia ella. No con juicio, sino con gratitud. Caminó hacia el escenario lentamente con las manos temblando. Cuando llegó junto a Ricardo y Leo, miró al bebé. Él sonrió ampliamente y extendió sus brazos. Luego, claro y fuerte, lo dijo: «¡Mamá!». La palabra resonó en la sala. A Sofía se le cortó la respiración. La multitud se puso de pie y aplaudió más fuerte. Abrazó a Leo con fuerza, abrumada. Esa palabra, mamá, ahora significaba más que nunca. No era solo algo que había repetido en el baño o dicho por accidente. Estaba llena de significado. Significaba seguridad, consuelo, conexión. Significaba que Sofía ya no era solo una empleada o una ayudante. Era alguien en quien Leo confiaba, alguien a quien él veía. La audiencia se quedó en silencio por unos segundos, conmovida por el momento. El presentador colocó una segunda medalla alrededor del cuello de Sofía. Esta tenía una cinta de plata. «Por ver lo que nadie más vio», dijo. Sofía no dio un discurso. Solo susurró «gracias» y abrazó a Leo con fuerza. Ricardo le puso una mano en el hombro. «Te lo mereces», dijo en voz baja. Sofía miró a Leo, que había comenzado a morder la cinta de su medalla. Se rió entre lágrimas. El momento fue extraño, grande y emotivo, pero de alguna manera perfecto. No se trataba de estar en el centro de atención. Se trataba de ser vista. Y Leo la había visto de la manera más honesta posible. Después de la ceremonia, salieron a la luz del sol. Los reporteros intentaron hacer preguntas, pero Ricardo los despidió cortésmente. Sofía llevaba a Leo ahora, dejando que apoyara la cabeza en su hombro. Estaba cansado, pero feliz. Su pequeña mano se aferraba a su camisa. Cuando llegaron al coche, Ricardo le abrió la puerta y le sonrió. «Creo que lo decía en serio», dijo, cuando dijo mamá. Sofía asintió, acariciando el cabello de Leo con los dedos. «Sé que sí». Condujeron a casa en silencio, los tres sumidos en sus pensamientos. La fundación les envió fotos del evento, que Sofía colocó en un pequeño álbum en el cuarto del bebé. Esa noche, mientras Leo se dormía en su cuna, Sofía se sentó a su lado un rato, solo observando. Se movió mientras dormía y soltó un suave suspiro. Sofía sonrió, sabiendo que todo había cambiado, no solo para él, sino para ella. Ayudó a Leo a ver, no solo con sus ojos, sino con su corazón. Y finalmente, el mundo la había visto a ella también.